Millonario. Rescata a una mendiga temblando en la calle y le da refugio por una noche. ¿Qué sucede cuando un hombre que lo tiene todo se enfrenta a una mujer que ha perdido todo? Esta pregunta resonaba en la mente de Julián Ferrer, mientras caminaba por las calles empapadas de su ciudad, sumido en su propio mundo de lujo y superficialidad. En aquella fría y lluviosa noche, la impecable rutina de un empresario millonario fue interrumpida por una visión que cambiaría su destino para siempre. Avistó una figura frágil, temblando de frío en la acera. Era Valeria, una joven que, tras una serie de tragedias personales, estaba a merced del clima cruel y de la indiferencia de la gente. Julián, que siempre se había considerado inmune al dolor ajeno, sintió una ola de empatía que lo desafiaba a actuar. Se detuvo, dudó por un momento y finalmente decidió ofrecerle a Valeria refugio en su mansión. Lo que parecía ser un mero acto de bondad se transformó en un momento de conexión profunda. Valeria, con sus ropas harapientas y su mirada triste, no esperaba que alguien se detuviera por ella, mucho menos un hombre como Julián. Sin embargo, él estaba a punto de descubrir que detrás de la fachada de riqueza y éxito, había una soledad que lo había acompañado durante mucho tiempo. A lo largo de la noche que siguió, Valeria compartió su historia marcada por pérdidas y traiciones, revelando la fuerza que la mantenía viva a pesar de todas las dificultades. Cada palabra de ella penetraba en el corazón de Julián, quien comenzó a cuestionar la superficialidad de su propia vida. Siempre se había rodeado de personas que lo admiraban por su fortuna, pero al escuchar a Valeria, se dio cuenta de que estaba rodeado de amigos interesados y presionado por expectativas asfixiantes. La honestidad cruda y la resiliencia de Valeria lo conmovieron y despertaron en él una inquietud que no podía ignorar. Mientras la lluvia caía afuera, Julián y Valeria se convirtieron en cómplices de una noche de revelaciones. Él, un hombre que tenía todo, se veía confrontado con la realidad de una mujer que no tenía nada que perder. El intercambio de historias y sentimientos los llevó a reflexionar sobre sus vidas y sobre lo que realmente importaba. Julián comenzó a entender que su vida, repleta de bienes materiales y estatus, no llenaba el vacío que sentía. Valeria, por su parte, a pesar de tantas adversidades, no se dejaba abatir y soñaba con reconstruir su vida. Al amanecer, ambos se dieron cuenta de que el encuentro que parecía ser solo un momento de compasión tenía la fuerza de transformar sus historias. Julián y Valeria fueron forzados a confrontar no solo los desafíos que cada uno cargaba, sino también los lazos invisibles que el destino parecía haber preparado para unirlos. La duda flotaba en el aire. ¿Podría lo inesperado cambiar el rumbo de sus vidas? En medio de una conexión que desafiaba todas las expectativas, se preguntaron si podrían, juntos, encontrar un nuevo significado para sus existencias. En una ciudad que, a menudo, se mostraba hostil, el encuentro entre Julián y Valeria se convertía en el inicio de una jornada de autodescubrimiento. Mientras él luchaba contra la superficialidad de su mundo, Valeria reencontraba la esperanza en medio de sus cicatrices. Este era el momento en el que sus vidas, antes tan distantes, podrían entrelazarse de una forma que ambos jamás imaginaron. Lo que parecía ser un simple gesto de bondad podría transformarse en una lección de vida, donde la verdadera riqueza no estaba en lo que se poseía, sino en las conexiones que se creaban y en las historias que se compartían. Julián observaba a Valeria mientras ella se calentaba cerca de la chimenea en su mansión. La casa, que antes le parecía un símbolo de conquista y poder, ahora parecía un laberinto vacío, repleto de ecos de su propia soledad. La joven, aunque desgastada por la vida, exudaba una fuerza que él nunca había encontrado en su rutina de negocios. Mientras ella hablaba sobre sus experiencias, Julián se veía cuestionando todo lo que había construido. La conversación, que comenzó con historias de dolor y superación, pronto evolucionó hacia un diálogo más íntimo. Valeria hablaba sobre su infancia en un barrio sencillo, donde la felicidad se medía por pequeños momentos, como las tardes pasadas con su abuela, que siempre contaba historias de resistencia y esperanza. Reveló que perder a su familia en un accidente de coche la dejó no solo sin un hogar, sino sin el ancla emocional que la mantenía firme. Julián, por otro lado, compartía breves fragmentos de su vida, como la presión constante de ser impecable, de satisfacer las expectativas de los demás y de mantener una imagen de éxito que, poco a poco, se volvía opresiva. «No tienes idea de lo que es estar solo en medio de una multitud», dijo Julián, con la voz temblando un poco. Valeria lo miró a los ojos, y él pudo ver que ella entendía. La soledad puede ser una compañía constante, incluso cuando estamos rodeados de personas. Lo sé muy bien. Estas palabras resonaron en Julián. Sintió un nudo formarse en su pecho. El dolor que la joven compartía era tan palpable que no podía ignorarlo. Pero al mismo tiempo,
Una voz interior comenzaba a manifestarse. ¿Sería capaz de cambiar? ¿Sería posible salir de este ciclo de superficialidad y realmente conectarse con alguien? Los días siguientes fueron marcados por una nueva rutina. Julián decidió que Valeria se quedaría en su casa por tiempo indefinido, mientras ella intentaba encontrar un empleo y levantarse. La ayudó a hacer currículos y a prepararse para entrevistas, pero a cada paso se sentía más inseguro. Las conversaciones con Valeria lo desafiaban a mirar su propia vida. Se dio cuenta de que estaba atrapado en un trabajo que no amaba, solo para alimentar una imagen que no lo satisfacía. Las responsabilidades de su negocio parecían más pesadas cada día, y la presión por mantener su estatus lo dejaba exhausto. Sin embargo, esta nueva amistad no estaba exenta de conflictos. Los amigos de Julián comenzaron a notar su cambio de comportamiento. Una noche, durante una cena, uno de sus amigos de toda la vida, Ricardo, comentó con ironía: «Mira, Julián, ahora tienes una obra de caridad en casa. Esto es algo nuevo para ti. ¿Qué viene después? ¿Un documental sobre la vida de los pobres?» La respuesta de Julián fue instantánea. «No sabes nada de ella, Ricardo. Es más fuerte de lo que imaginas. Y a diferencia de ti, no necesita un título o un coche de lujo para sentirse completa». La mirada de decepción de Ricardo lo hirió. La tensión entre ellos crecía, y Julián comenzó a darse cuenta de que sus amistades se estaban convirtiendo en una carga. Se preguntaba si debía renunciar a personas que no entendían su nuevo camino. ¿Qué significaba tener éxito si no podía ser verdadero consigo mismo? Mientras tanto, Valeria también luchaba con sus propias dudas. Aunque se estaba acostumbrando a la nueva vida y a la compañía de Julián, se sentía insegura. El pasado atormentaba sus noches y en momentos de soledad, se preguntaba si realmente merecía esa segunda oportunidad. Una tarde, mientras caminaban por el parque, se volvió hacia Julián. ¿Y si fracaso de nuevo? ¿Y si no logro recuperarme? Él dudó, sintiendo el peso de sus palabras. «No tengo todas las respuestas, Valeria, pero tal vez lo que importa no sea el éxito inmediato, sino el coraje de intentarlo de nuevo, incluso cuando todo parece perdido». Estas palabras penetraron profundamente en el alma de Valeria. Lo miró con gratitud, pero también con un nuevo desafío en su mirada. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo? ¿A dejar atrás la imagen que has construido? Julián sintió un escalofrío en la espalda. Sabía que esta era una pregunta que no podía ignorar. ¿Qué pasaría si dejaba su vida de lado? ¿Y si, en busca de una conexión verdadera, perdía todo lo que había conquistado? El miedo a lo desconocido se mezclaba con la emoción de algo nuevo. La duda se convertía en un fantasma constante en su mente. Se preguntaba si era capaz de renunciar a lo que tenía para buscar algo más significativo. La lucha interna era intensa. Al mismo tiempo que deseaba liberarse de las cadenas del pasado, temía la posibilidad de un nuevo comienzo que podría no estar garantizado. Las interacciones con Valeria se volvían cada vez más profundas, pero también más complejas. Se convirtieron en amigos, cómplices, pero la línea entre la amistad y algo más comenzaba a desdibujarse. La presencia de ella en su vida lo hacía sentir emociones que no había experimentado en años. El deseo de protegerla y apoyarla crecía, pero también le preocupaba la posibilidad de lastimarse nuevamente. Así, Julián se encontró atrapado en un ciclo de incertidumbres. Cada día, su vida se volvía más desafiante, y las conversaciones se profundizaban. Necesitaba entender lo que realmente significaba vivir y conectarse con alguien, y al mismo tiempo, luchar contra los fantasmas de un pasado que lo atormentaba. La jornada había comenzado, pero el destino seguía siendo incierto. Las lecciones que estaba aprendiendo se volvían más difíciles a medida que se acercaba al corazón de Valeria. Los días pasaron, y la amistad entre Julián y Valeria se profundizaba, pero también se convertía en un campo minado de emociones no resueltas. Julián se sentía constantemente dividido entre el deseo de conectar con Valeria y el miedo de que esa conexión pudiera desmoronarse como un castillo de naipes. Mientras ella luchaba por encontrar un empleo y reconstruir su vida, él encontraba dificultades para lidiar con la presión externa e interna que sentía. Una noche, mientras hablaban sobre los planes de Valeria, se dio cuenta de que ella estaba más distante de lo normal. El brillo en sus ojos parecía haberse apagado, y Julián, preocupado, decidió preguntarle qué la incomodaba. Valeria dudó, mirando al suelo, antes de finalmente desahogarse. «No sé si soy capaz de recuperarme, Julián. Cada vez que miro hacia el futuro, veo una pared inquebrantable. ¿Y si fracaso de nuevo?» Sus palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. Recordó sus propias fallas, los momentos en que se sintió perdido y sin esperanza. El peso de la responsabilidad de ser su ancla emocional comenzó a parecer aplastante. «¿Y si no puedo ayudarte?», respondió, la voz entrecortada. «¿Y si no soy la persona que necesitas?».
La tensión en el aire era palpable. Valeria, al percibir su inseguridad, intentó tranquilizarlo. Ya me estás ayudando solo por estar aquí, Julián, pero necesito que creas en mí, así como yo estoy tratando de creer en mí misma. Sus palabras lo hicieron reflexionar, pero la duda persistía. Los días siguientes estuvieron marcados por una creciente presión en su vida profesional. Los negocios que antes le traían satisfacción ahora se habían convertido en una fuente de estrés. Un gran contrato que esperaba firmar estaba en riesgo debido a una feroz competencia. Julián comenzó a cuestionar si valía la pena todo el esfuerzo, si al final lo que realmente deseaba era una vida más simple, más conectada. En una reunión con sus socios, Julián se dio cuenta de que se estaba distanciando de las decisiones que antes tomaba con confianza. Necesitamos recortar costos, sugirió uno de sus socios. No podemos darnos el lujo de tener un gasto innecesario en caridad. El enfoque debe ser el lucro. Las palabras sonaron como un eco de lo que siempre había oído, pero ahora no podía estar de acuerdo. Lo que antes parecía una lógica irrefutable, ahora lo dejaba inquieto. Esa noche, al volver a casa, Julián se quedó pensando en sus prioridades. Al entrar en la mansión, encontró a Valeria sentada en la sala, con una expresión preocupada. ¿Qué pasó?, preguntó, notando su semblante tenso. Julián dudó, pero cuando empezó a contar sobre la reunión, las palabras salieron de su boca como una torrente. Quieren reducir gastos, Valeria. La presión es inmensa, y siento que estoy perdiendo el control. Valeria lo escuchó atentamente. ¿Y cómo te sientes al respecto? ¿Qué realmente importa para ti?, pensó en la pregunta. La verdad es que estaba tan enfocado en mantener su imagen, que había olvidado lo que realmente quería. No sé más. Solo quería ser feliz. Pero cada día, esa felicidad parece más distante. Pasaron la noche conversando, y la vulnerabilidad de Julián hizo que Valeria se sintiera más cercana a él. Pero, al amanecer, el peso de las incertidumbres volvió a atormentarlo. Como si no fuera suficiente, a la mañana siguiente, un correo electrónico de un posible inversor lo dejó en shock. El inversor decidió retirar el financiamiento de un proyecto importante. Julián sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Lo que había construido se estaba desmoronando. Se sintió como un fracaso. La frustración se apoderó de él, y la presión aumentó. Comenzó a evitar a Valeria, sumergiéndose en el trabajo para escapar de sus sentimientos. Cuando ella intentaba acercarse, él se esquivaba, diciendo que estaba ocupado. Valeria, confundida y herida, cuestionó su actitud. «Te estás alejando de mí, Julián. ¿Qué pasó con aquel hombre que me apoyaba?» Julián la miró, el dolor reflejado en sus ojos. «No quiero arrastrarte hacia abajo. Estoy luchando con mis propias batallas y no sé si puedo ser la persona que necesitas ahora». Sus palabras fueron como un golpe. Valeria se sintió rechazada y, al mismo tiempo, comprendió que la lucha de Julián era más profunda de lo que imaginaba. Pero en su corazón, sabía que no podía rendirse con él. «No puedo ayudarte si no me dejas entrar», dijo, su voz temblorosa. La tensión entre ellos parecía insoportable. Una mañana, mientras Valeria se preparaba para otra entrevista de trabajo, Julián se encontró en un dilema. Necesitaba decidir si iba a seguir escondiéndose de sus sentimientos o si enfrentaría sus propias inseguridades. Al verla arreglarse, se dio cuenta de que, independientemente de lo que sucediera, Valeria era la única que realmente lo veía, que lo entendía incluso en su vulnerabilidad. Finalmente, en un momento de claridad, Julián decidió que necesitaba ser honesto. La encontró en el parque donde solían caminar. «Tengo miedo, Valeria. Miedo a fallar. Miedo a perder todo lo que he construido. Pero lo que más me asusta es la idea de perderte. Te has convertido en una parte importante de mi vida». Valeria lo miró a los ojos y, por primera vez, vio la esperanza brillar en ellos. «La vida está hecha de riesgos, Julián. No podemos controlar todo, pero podemos elegir cómo reaccionar. No voy a rendirme con nosotros». Su determinación reavivó algo dentro de él. Se dio cuenta de que, para realmente vivir, necesitaba permitirse fallar, arriesgarse. En ese momento, Julián entendió que la verdadera fuerza no era solo la capacidad de mantenerse firme, sino también el valor de abrirse a las posibilidades que la vida tenía para ofrecer, incluso si eso significaba enfrentar sus miedos de frente. Y así, juntos, comenzaron a recorrer un camino lleno de incertidumbres, pero repleto de esperanza. Julián se sentó en un banco del parque, el corazón acelerado y la mente tumultuosa. Observaba a Valeria, que estaba a unos metros, ajustándose el vestido que usaría para la entrevista. La luz del sol se filtraba a través de las hojas de los árboles, creando un ambiente casi mágico, pero la belleza a su alrededor parecía distante. El peso de sus inseguridades lo oprimía, y se sentía como un náufrago en busca de una tabla de salvación.
Recordaba claramente cómo había llegado hasta allí, la infancia difícil, las noches en vela estudiando, toda la presión para tener éxito. La vida empresarial que había construido era un reflejo de su esfuerzo y determinación, pero a medida que pasaban los días, la satisfacción que una vez sintió se disipaba. Cada contrato perdido y cada reunión tensa se convertían en un recordatorio de que el éxito que tanto anhelaba no traía la felicidad que deseaba. En cambio, se veía hundiéndose en un mar de dudas y miedos. Cuando Valeria se acercó, su sonrisa era una luz en medio de su oscuridad. Pero, en lugar de sentirse alentado, Julián se sintió aún más perdido. Quería protegerla de sus tormentas emocionales, pero la verdad era que se estaba perdiendo aún más al intentar alejarse de ella. ¿Qué hago ahora?, pensaba, mientras las palabras de Valeria resonaban en su mente. No puedo ayudarte si no me dejas entrar. Los recuerdos de sus fracasos pasados comenzaron a aflorar. Recordó momentos en que la presión del trabajo lo llevó a decisiones equivocadas. El proyecto que había fracasado, las promesas no cumplidas a los clientes y la mirada decepcionada de sus colaboradores. Cada error se convertía en un bloque de concreto en su corazón, dificultando aún más el paso hacia la luz de la esperanza. ¿Y si fallo de nuevo? Esa pregunta lo atormentaba, como un fantasma que no lo dejaba en paz. Mientras Valeria hablaba sobre la entrevista, Julián sintió un nudo formándose en su garganta. Quería ser el hombre fuerte y confiado que ella necesitaba, pero la verdad era que estaba hecho trizas. Recordaba cuando se sentía invencible y cómo todo había cambiado. Lo que antes era un camino claro ahora parecía un laberinto sin salida. Estaba luchando contra un enemigo invisible, que era su propia mente. ¿Julián? La voz de Valeria lo trajo de vuelta a la realidad. La miró y vio preocupación en su mirada. Su vulnerabilidad lo tocó profundamente. Se dio cuenta de que, incluso en su fragilidad, ella aún creía en él. Era un contraste sorprendente. «No sé si soy capaz de lidiar con esto, Valeria», dijo con la voz temblorosa. «Estoy tan cansado de luchar». La expresión de ella se suavizó, y por un breve momento, el mundo que los rodeaba desapareció. «No necesitas luchar solo», dijo. Su voz era un suave susurro de comprensión. «Estamos juntos en esto. No importa lo que pase». Sus palabras penetraron en su corazón, y algo dentro de él comenzó a cambiar. En lugar de sentirse impotente, Julián empezó a darse cuenta de que la verdadera fuerza no estaba en aislarse, sino en abrirse. Recordó cómo Valeria había enfrentado sus propias dificultades con valentía y determinación. Si ella podía luchar por sus sueños, ¿por qué él no podría hacer lo mismo? El dilema entre su deseo de protegerse y la necesidad de conectarse comenzó a desvanecerse. Julián sintió una ola de emoción surgir. Ya no quería esconderse detrás de muros de inseguridad. Quería ser más que un empresario exitoso. Quería ser un hombre que ama y que es amado. Quería aprender a ver la belleza en las imperfecciones, tanto en su vida como en la de Valeria. «Valeria», comenzó, la voz más firme ahora. «Quiero intentar. Quiero enfrentar esto juntos. Quiero que sepas que estoy agradecido por tu presencia». La sinceridad en sus palabras trajo una sonrisa a su rostro, y por un momento, el peso del mundo pareció disminuir. La decisión de enfrentar sus miedos le hizo sentir un nuevo tipo de fuerza. No necesitaba tener todas las respuestas o garantizar que todo saldría bien. Lo que importaba era la disposición a intentar, a arriesgarse y a ser vulnerable. La visión de éxito que Julián había alimentado durante tanto tiempo comenzó a transformarse. Se dio cuenta de que el éxito no era solo números en un informe o contratos firmados, sino la capacidad de conectarse con los demás, de crecer en medio de las dificultades y de encontrar alegría en las pequeñas cosas de la vida. Esa mañana, mientras Valeria se preparaba para la entrevista, decidió que no podía dejarla ir sola. Era hora de ser el apoyo que ella necesitaba, así como ella había sido para él. «¿Puedo ir contigo?», preguntó, y al ver la sorpresa en su rostro, sonrió. Era un nuevo comienzo, un reinicio. Juntos, caminarían hacia lo desconocido, ya no como dos individuos aislados, sino como un equipo unido por la esperanza y el coraje de enfrentar sus miedos. Julián no sabía lo que le deparaba el futuro, pero, por primera vez en mucho tiempo, estaba dispuesto a descubrirlo, y eso por sí solo era un gran paso hacia la verdadera felicidad. Julián respiró hondo mientras observaba a Valeria prepararse para la entrevista. El brillo en sus ojos era contagioso, pero también hacía que su corazón se acelerara. Se sentía como un barco a la deriva, atrapado en sus inseguridades, pero la decisión de acompañarla le proporcionaba un ancla. «Vamos juntos», pensó, sintiendo que esta era la primera vez que realmente elegía no esconderse. Mientras caminaban hacia el lugar de la entrevista, los pensamientos de Julián se agolpaban en su mente.
El cambio que había decidido hacer no significaba que sus dudas desaparecerían mágicamente. Sabía que sería difícil lidiar con los fracasos pasados y el peso que llevaban. El miedo a fallar nuevamente lo acompañaba como una sombra, pero al mismo tiempo, había un destello de esperanza. Podría tener la oportunidad de reescribir su historia, incluso si eso significaba enfrentar el dolor de sus errores. ¿Estás bien?, preguntó Valeria, notando la mirada distante de Julián. Su preocupación era palpable y eso lo hizo sentir un poco más seguro. Sonrió, tratando de transmitir confianza, pero la verdad era que aún había un tumulto en su interior. Solo estoy pensando sobre lo que tengo que enfrentar, respondió honestamente. Sé que te prometí que iba a intentar, pero ¿y si no lo consigo? ¿Y si no soy el apoyo que necesitas? La vulnerabilidad en su voz era evidente, y Valeria se detuvo por un momento para mirarlo a los ojos. Julián, comenzó, con un tono firme, estamos haciendo esto juntos. No te preocupes tanto por lo que puede salir mal. Centrémonos en cómo podemos ayudarnos. Sonrió, y por un instante, Julián se sintió más ligero. Se dio cuenta de que la conexión que compartían era más fuerte que los miedos que lo atormentaban. La conversación continuó, y a medida que se acercaban al lugar de la entrevista, Julián comenzó a reflexionar sobre sus propias experiencias. Recordó cuando comenzó su negocio, lleno de sueños y esperanzas. Pero con el tiempo, la presión y las expectativas lo hicieron perderse. Se había convertido en una persona enfocada solo en resultados, olvidando la importancia de las relaciones que había construido en el camino. Ahora estaba ante una nueva oportunidad, no solo para Valeria, sino para sí mismo. Cuando llegaron al edificio, Valeria estaba nerviosa. Miró a Julián y dijo, no sé si puedo hacer esto. Su inseguridad era palpable y Julián sintió una ola de empatía. Se recordó de sus propias inseguridades y cómo casi lo consumieron. Se acercó a ella, sosteniendo sus manos con firmeza. Eres capaz, Valeria. Recuerda cuánto te has preparado y cuánto mereces esto. Y si algo no sale como lo planeaste, sabe que estaré aquí para ti, no importa lo que pase, dijo, su voz ahora más confiada. Valeria sonrió, y eso iluminó su rostro. Se dio cuenta de que, al apoyarla, también se estaba apoyando a sí mismo. El acto de abrirse y ser vulnerable se convertía en un bálsamo para sus propias heridas. Mientras Valeria se alejaba para entrar en la sala de la entrevista, Julián se quedó allí, esperando. El tiempo parecía pasar lentamente, y la ansiedad comenzó a acumularse. Se sentó en un banco cercano, observando a las personas que pasaban, cada una con sus propias historias y desafíos. Se preguntó cuántas de ellas también luchaban con miedos e inseguridades, así como él. La espera fue difícil, y sus pensamientos comenzaron a divagar nuevamente. Pensó en todas las veces que se sintió solo, incluso rodeado de personas. El éxito que había alcanzado parecía vacío sin conexiones verdaderas. Ahora, al lado de Valeria, deseaba construir algo diferente. La idea del éxito comenzaba a cambiar en su mente. No se trataba solo de logros materiales, sino de encontrar un sentido más profundo en la vida. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta de la sala se abrió, y Valeria salió, su rostro iluminado por una sonrisa radiante. «¡Lo logré! ¡Realmente lo logré!», exclamó, y los ojos de Julián brillaron al ver su alegría, pero, al mismo tiempo, sintió un peso levantándose de sus hombros. Era un momento de triunfo no solo para Valeria, sino también para él. Estaban juntos en esta aventura, y eso significaba todo. La celebración de la victoria fue breve, pero significativa. Valeria compartía las emociones de la entrevista, y Julián la escuchaba atentamente, sintiéndose más conectado a ella que nunca. Sin embargo, sabía que este cambio interno no era el fin, sino el comienzo de una nueva batalla. Aún tenía que enfrentar sus propias incertidumbres y aceptar que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino de valentía. En los días que siguieron, Julián comenzó a aplicar las lecciones que estaba aprendiendo. Se permitió sentir, sin miedo a ser juzgado. Habló más abiertamente con Valeria sobre sus inseguridades y la animó a hacer lo mismo. Comenzaron a construir una base sólida de confianza, donde podían compartir sus fracasos y éxitos. Sin embargo, el camino no estaba exento de desafíos. Hubo días en los que Julián se sintió abrumado por el peso de sus experiencias pasadas. Enfrentaba momentos de duda, cuestionándose si realmente podría cambiar. Pero, en lugar de cerrarse en sí mismo, buscaba apoyo en Valeria. Las conversaciones profundas se convirtieron en una rutina, y con el tiempo, su relación se fortaleció. Julián también se dio cuenta de que su éxito profesional estaba comenzando a cambiar. Se volvió más abierto con sus colaboradores, reconociendo sus contribuciones y animándolos a expresarse.
Este cambio de ambiente no solo mejoró la moral del equipo, sino que también trajo un nuevo clima de cooperación y solidaridad. El impacto de la transformación de Julián comenzó a extenderse. Sus colegas notaron la diferencia en su enfoque y se sintieron inspirados a adoptar una mentalidad similar. Lo que antes era un ambiente competitivo y estresante comenzó a convertirse en un espacio de crecimiento mutuo y apoyo. Esta nueva dinámica hizo que Julián se sintiera más realizado que cualquier contrato firmado o meta alcanzada. Mientras caminaba hacia el futuro, Julián no tenía todas las respuestas, pero tenía algo más valioso: el valor de enfrentar sus miedos y la certeza de que no estaba solo. El camino de superación era interminable, pero ahora estaba más dispuesto a enfrentar cada desafío que se presentara. Sabía que el verdadero éxito no era un destino, sino un camino compartido, una jornada de aprendizaje y crecimiento, donde cada paso, incluso los más difíciles, contaba. Julián observaba a Valeria con admiración mientras ella hablaba sobre la entrevista. Su sonrisa y entusiasmo eran como una luz, y no pudo evitar sentir que, de alguna manera, estaba siendo sacado de su propia concha. Los días anteriores habían sido un torbellino de emociones, pero estar a su lado lo hacía sentir que quizás podía comenzar a redescubrirse. «No sé cómo logra ser tan confiada», comentó, tratando de entender qué había cambiado en ella. Valeria se rió, pero había una sinceridad en su mirada. «La confianza es una elección, Julián, y tú también puedes elegir. Recuerda que todos tenemos nuestras inseguridades. Lo importante es lo que hacemos con ellas», respondió, y sus palabras resonaron profundamente en Julián. Recordó sus propias inseguridades, las voces que le decían que no era lo suficientemente bueno, que sus fracasos lo definían. Pero al mirar a Valeria, vio que era posible transformar esas voces en una fuerza. En los días siguientes, decidió que quería cambiar, no solo por Valeria, sino por sí mismo. Comenzó a escribir en un diario, registrando sus miedos y anhelos. Al poner sus pensamientos en papel, se dio cuenta de que muchos de ellos eran solo ecos de experiencias pasadas, que ya no necesitaban tener poder sobre él. «Hoy escribí sobre mi miedo a fallar», le contó a Valeria en una conversación casual. «Me doy cuenta de que, en lugar de paralizarme, podría usar eso como motivación para hacerlo mejor». Ella sonrió, emocionada. «Eso es increíble, Julián. Reconocer tus miedos es el primer paso para superarlos. Te estás permitiendo sentir y eso es tan importante». A cada día, Julián se sentía un poco más fuerte. Comenzó a abrirse con su equipo, compartiendo sus experiencias y escuchando las de ellos. En una reunión, recordó un fallo que había cometido en el pasado, un error que casi le costó su negocio. «Pensé que eso me convertiría en un fracasado», dijo a sus colegas. «Pero, en realidad, fue la lección más valiosa que podría haber tenido. Sin eso, no estaría aquí hoy». Sus colegas lo escucharon atentamente, y él vio que sus historias de fracasos resonaban con ellos. Uno a uno, comenzaron a compartir sus propias experiencias. La sala, antes llena de tensión, ahora vibraba con un nuevo espíritu de camaradería. Julián se dio cuenta de que no estaba solo en sus luchas y que todos estaban aprendiendo juntos. Con el tiempo, comenzó a aplicar esas lecciones en su vida personal. Cuando Valeria estaba ansiosa por un nuevo proyecto, Julián la animó. «Recuerda lo que me dijiste. Confía en ti misma y en el proceso. Estamos juntos en esto. Si necesitas de mí, estoy aquí», dijo, y vio cómo su confianza regresaba. Su amistad se solidificaba, y Julián empezó a darse cuenta de que esa relación era uno de los mayores tesoros que podría tener. Nunca imaginó que un simple acto de apoyo podría fortalecer tanto su vida. Valeria se convirtió en una fuente de inspiración constante, y eso lo motivó a ser una mejor persona, no solo para ella, sino también para sí mismo. Pero no todo era fácil. En días difíciles, cuando los viejos miedos amenazaban con resurgir, buscaba a Valeria. «A veces siento que no soy lo suficientemente bueno», confesaba, su voz temblando. Valeria siempre respondía con comprensión. «Eso es normal, Julián. Lo importante es que estás aquí, luchando. Mira cuánto has crecido». Estas conversaciones ayudaban a Julián a reflexionar sobre su viaje. Comenzó a entender que el verdadero éxito no residía en logros materiales o en reconocimiento, sino en la capacidad de conectarse y crecer con las personas a su alrededor. La riqueza de su vida estaba en las amistades que cultivaba, en las emociones que compartía y en la fuerza que encontraba al enfrentar sus desafíos. Un día, mientras caminaban por el parque, Valeria se detuvo y lo miró. «¿Recuerdas cómo te sentías antes? ¿Cómo solías esconderte?» Julián asintió, el recuerdo aún fresco en su mente. «Sí, era como si estuviera atrapado en una burbuja, con miedo de salir. ¿Y ahora?», preguntó ella con una sonrisa curiosa. «Ahora siento que estoy viviendo de verdad. Estoy aprendiendo a confiar en mí y en las personas a mi alrededor.
respondió, sintiendo una ola de gratitud. Me ayudaste a ver que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una forma de conexión. Valeria sonrió, y Julián vio en esos ojos brillantes la confirmación de que estaba en el camino correcto. Sabía que el viaje de superación era continuo, pero ahora estaba más preparado para enfrentarlo. Había aprendido a abrazar sus fallas y a ver valor en las lecciones que traían. A cada pequeña victoria, Julián se sentía más fortalecido. Aprendió a reírse de sí mismo y a celebrar no solo los éxitos, sino también los tropiezos. Cada paso dado lo acercaba a una versión más auténtica de sí mismo, y con Valeria a su lado, sabía que no necesitaba enfrentar el mundo solo. Las experiencias que compartían se convertían en un testimonio del poder de la amistad y del coraje. Y, a partir de ese momento, Julián estaba decidido a continuar su viaje, no solo en busca de éxito, sino en busca de un significado más profundo en la vida. Julián estaba en su oficina, rodeado de papeles e informes que parecían cada vez más opresivos. La presión de entregar un proyecto importante lo hacía sentir como si estuviera de vuelta en el punto de partida, ese lugar oscuro donde sus inseguridades lo consumían. Miró el reloj y sintió un nudo formarse en su estómago. Faltaban solo unas horas para la presentación que podría definir su carrera. El miedo a fracasar lo paralizaba. Valeria entró en la sala, su sonrisa radiante iluminando el ambiente. Pero, al notar la expresión de Julián, su sonrisa se deshizo. ¿Qué pasó?, preguntó, la preocupación evidente en su voz. Dudó. Sus palabras parecían perderse en el aire antes de finalmente salir. Tengo miedo, Valeria. ¿Y si no lo logro? ¿Y si lo que presente no es lo suficientemente bueno? Valeria se acercó, colocando su mano suavemente en su brazo. Recuerda lo que hablamos sobre la confianza y sobre fracasar. Cada error es una oportunidad de aprendizaje. Ya has superado tantas cosas, Julián. Eres más fuerte de lo que piensas. Pero sus palabras parecían distantes. Julián estaba atrapado en su propia mente, recordando el fracaso que lo había atormentado años atrás. Ese error que casi destruyó su empresa. La sensación de derrota aún era vívida, como si estuviera nuevamente en esa sala, enfrentando miradas de decepción. A veces siento que no puedo escapar de ese pasado, confesó, la frustración transparente en su voz. El miedo a repetir los mismos errores me consume. Valeria lo miró con compasión. Entiendo. No necesitas cargar con ese peso solo. Estamos juntos en esto. Y estaré a tu lado, pase lo que pase. La promesa de ella traía un poco de consuelo, pero Julián aún se sentía abrumado. Decidió dar una vuelta por el parque para aclarar su mente. Mientras caminaba, sus pensamientos eran un torbellino. Recordaba cómo había prometido a sí mismo que nunca dejaría que el miedo lo controlara nuevamente, pero allí estaba, a punto de dejarse dominar una vez más. Al pasar por los árboles, vio a un grupo de niños jugando, riendo y divirtiéndose. La simplicidad de esos momentos lo hizo reflexionar. Recordó su infancia, cuando la vida era menos complicada y el mayor miedo era no tener suficiente tiempo para jugar. Ese recuerdo lo tocó profundamente. ¿Qué había pasado con la alegría y la libertad de ser quien realmente era? De repente, algo dentro de Julián comenzó a cambiar. Se dio cuenta de que estaba permitiendo que el miedo moldeara su vida. Y si fracaso no era la única pregunta que debía hacerse. Y si logro era otra posibilidad que nunca había permitido que entrara en su mente. Respiró hondo, sintiendo un impulso de valentía formarse en su interior. Al regresar a la oficina, Julián estaba decidido a enfrentar la situación de frente. Reunió a su equipo y, en lugar de presentar un proyecto perfecto, decidió ser vulnerable. Quiero ser honesto con ustedes. Estoy nervioso y tengo miedo de fracasar, pero estoy aquí para aprender y crecer, al igual que ustedes. Si algo sale mal, lo enfrentaremos juntos. El silencio se apoderó de la sala por un momento, pero pronto uno de sus colegas se levantó y compartió una experiencia similar. Otros se unieron, y la atmósfera cambió. Lo que antes era una sala de tensión ahora estaba llena de apoyo y comprensión. Julián se dio cuenta de que no estaba solo en sus luchas. Todos tenían sus propias batallas, y juntos podrían enfrentar cualquier desafío. Con la nueva confianza que brotaba dentro de él, Julián se preparó para la presentación. Cuando llegó el momento, ya no se sentía como un hombre al borde del colapso, sino como alguien que estaba listo para enfrentar la verdad sobre sí mismo y la realidad de su trabajo. Habló con honestidad, compartiendo no solo los éxitos, sino también los desafíos y las lecciones aprendidas en el camino. Al final, al mirar los rostros de su equipo, Julián vio aceptación y empatía. Sabía que, independientemente del resultado, había logrado algo mucho más grande, la conexión con las personas a su alrededor y el coraje de ser verdadero. El miedo aún existía, pero ahora era solo una parte de su viaje, no el controlador del mismo. Cuando la presentación terminó y el equipo salió de la sala,
Valeria se acercó a él. Fuiste increíble, Julián. La forma en que te abriste fue inspiradora. Sonrió, sintiéndose más ligero. Gracias por recordarme la importancia de la vulnerabilidad. Ahora me doy cuenta de que eso es lo que nos conecta. A partir de ese día, Julián decidió que no dejaría que el miedo definiera sus decisiones. En cambio, se comprometió a abrazar cada momento, cada fracaso y cada éxito. Había aprendido que la verdadera riqueza no estaba en los logros materiales, sino en las relaciones que cultivaba y en las experiencias que compartía. La vida era un viaje, y finalmente estaba listo para vivirlo plenamente. Miró a Valeria y un profundo sentimiento de gratitud lo invadió. Su amistad había sido un faro en su oscuridad, y ahora estaba decidido a ser un amigo tan fuerte e inspirador como ella había sido para él. Julián sabía que la vida aún tendría sus altibajos, pero ahora estaba preparado para enfrentarlos, con el corazón abierto y la certeza de que no estaba solo. Después de la presentación, Julián sintió una ola de alivio y una nueva sensación de ligereza. Se había expuesto ante su equipo, y la respuesta fue más allá de lo que podría haber imaginado. El apoyo y la empatía que recibió lo dejaron con una profunda gratitud. Sin embargo, más que eso, comenzó a darse cuenta de que su viaje no era solo sobre el éxito profesional, sino sobre las relaciones que construía en el camino. En los días siguientes, la atmósfera en la oficina cambió. El equipo comenzó a abrirse más, compartiendo no solo sus victorias, sino también sus inseguridades y miedos. Julián se convirtió en un catalizador para esa transformación, escuchando y apoyando a sus colegas de la misma manera que Valeria lo había apoyado. Se dio cuenta de que cuando las personas se sienten seguras para compartir sus vulnerabilidades, la conexión entre ellas se fortalece. Valeria, a su vez, notó el cambio en Julián. Estaba más presente, más dispuesto a escuchar y a compartir. Un día, mientras tomaban café, comentó: «Es increíble cómo tu valentía para ser vulnerable ha traído esta nueva energía al equipo. Realmente te has convertido en un ejemplo para todos nosotros». Julián sonrió, reconociendo que la verdadera fuerza no estaba en evitar el miedo, sino en enfrentarlo. Con el paso del tiempo, Julián comenzó a reflexionar sobre sus propias limitaciones. Recordó cómo el miedo a fracasar lo había paralizado en el pasado. Ahora veía los fracasos como oportunidades de aprendizaje, no como cargas a llevar. Lo que antes era una fuente de angustia se convirtió en un impulso para el crecimiento. Comenzó a preguntarse: ¿y si pudiera ver cada desafío como una oportunidad para evolucionar? Esta nueva perspectiva lo hizo sentirse más seguro en sus decisiones, tanto personales como profesionales. En las reuniones, Julián animaba a su equipo a compartir comentarios, celebrando los errores y las lecciones aprendidas. Se dio cuenta de que esos momentos de vulnerabilidad no solo acercaban al equipo, sino que también generaban un ambiente de creatividad e innovación. Las ideas fluían más libremente y los proyectos comenzaron a prosperar. La presión que antes parecía asfixiante ahora se compartía, y cada miembro del equipo se sentía parte de algo más grande. Sin embargo, la verdadera transformación no se limitó al trabajo. Julián comenzó a aplicar estas lecciones en su vida personal. Él restableció lazos con amigos de larga data con quienes había perdido contacto, compartiendo sus experiencias y escuchando sobre sus luchas. En uno de esos reencuentros, un amigo reveló que también había enfrentado dificultades en su carrera. Hablar sobre esto no solo fortaleció la amistad, sino que también le ofreció a Julián una nueva perspectiva sobre lo que significa soportar y superar desafíos. También comenzó a reservar tiempo para sí mismo, practicando actividades que lo hacían feliz, como la pintura y caminatas al aire libre. Ese espacio para la creatividad y el autocuidado lo ayudó a mantener la mente clara y el corazón ligero. Al reconectarse con estos intereses, Julián se dio cuenta de que el verdadero éxito no era solo alcanzar metas, sino ser fiel a uno mismo y encontrar alegría en las pequeñas cosas. Las interacciones con Valeria también pasaron por una nueva fase. Su amistad se profundizó y comenzaron a explorar nuevos intereses juntos. Una noche, mientras caminaban bajo las estrellas, Valeria comentó que lo que hizo en la presentación fue más que coraje, que inspiró a todos a ser más auténticos. Julián, tocado por su sinceridad, respondió que realmente no lo habría logrado sin ella, que le mostró que la vulnerabilidad es una fortaleza, no una debilidad. Esos momentos de conexión genuina trajeron un nuevo significado a la vida de Julián. Comenzó a entender que la riqueza no se medía solo en logros profesionales o bienes materiales, sino en las relaciones que cultivaba y las experiencias que compartía. Cada conversación significativa, cada risa, cada lágrima compartida se convirtieron en parte de su tesoro personal. A medida que Julián continuaba su viaje,
No solo se convirtió en un líder más fuerte, sino también en un amigo más presente. Se dio cuenta de que, al abrirse a los demás, les permitía también abrirse. Ese intercambio de experiencias y emociones trajo una nueva dimensión a su vida y a la de quienes lo rodeaban. El miedo no desapareció por completo, pero ahora Julián lo veía como un compañero, no como un enemigo. Aprendió a danzar con él, a usarlo como guía en lugar de carga. Esta nueva mentalidad le ayudó a enfrentar desafíos futuros con una confianza renovada y una perspectiva más amplia. Al mirar hacia el futuro, Julián se sentía preparado para lo que viniera. Sabía que la vida estaría llena de altibajos, pero ahora tenía una red de apoyo y una nueva forma de enfrentar las dificultades. Estaba decidido a vivir con el corazón abierto, listo para aprender, crecer y conectarse de maneras que antes nunca había imaginado. De esta manera, el viaje de Julián no era solo sobre superación personal, sino también sobre construir una vida rica en significado y relaciones verdaderas. Finalmente comprendió que el verdadero éxito era abrazar cada momento, cada experiencia, y vivir la vida plenamente, con la certeza de que no estaba solo. Con el paso del tiempo, Julián reflexionó sobre todo lo que había vivido. Miró hacia atrás y vio no solo a un hombre que había superado sus limitaciones, sino a un ser humano que se había transformado en un catalizador de cambio a su alrededor. Las inseguridades que antes lo paralizaban ahora eran solo experiencias que había abrazado, aprendiendo de cada una de ellas. Se dio cuenta de que, al compartir sus vulnerabilidades, no solo se volvía más fuerte, sino que también inspiraba a otros a hacer lo mismo. El ambiente en la oficina, que antes estaba marcado por una presión sofocante, floreció en un espacio donde la creatividad y la innovación prosperaban. El equipo de Julián se unió de una manera que nunca había imaginado que fuera posible. Las reuniones eran más que solo un espacio para discutir tareas. Se convirtieron en momentos de conexión genuina, donde todos compartían no solo sus logros, sino también sus luchas. Vio a sus colegas volverse más confiados, expresando ideas que antes eran silenciadas por el miedo al juicio. Julián también notó cómo las lecciones de empatía y vulnerabilidad que aprendió afectaron su vida personal. Los reencuentros con amigos de larga data lo ayudaron a reconstruir lazos que se habían desgastado con el tiempo. En cada conversación, encontraba un espacio para la autenticidad, escuchando y siendo escuchado, compartiendo experiencias que antes se guardaban en silencio. Esos momentos de conexión no solo fortalecieron sus amistades, sino que también trajeron un renovado sentido de propósito a su vida. Entendió que uno de los mayores tesoros que podía acumular eran las relaciones que cultivaba. Lo que antes era una búsqueda incesante de éxito y reconocimiento profesional, ahora se había transformado en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento. Julián recordó cómo solía medir su valor por los logros materiales y el estatus social. Ahora, veía la riqueza bajo una nueva luz. Las pequeñas alegrías, las risas compartidas y los momentos de vulnerabilidad eran mucho más valiosos que cualquier premio o bonificación. Comenzó a vivir de acuerdo con esta nueva perspectiva, buscando lo que realmente traía felicidad. La amistad con Valeria evolucionó hacia algo aún más profundo. Se convirtieron en confidentes, apoyándose mutuamente en momentos difíciles y celebrando juntos las victorias. Valeria se convirtió en una compañera no solo en el trabajo, sino en la vida, y juntos exploraron nuevos intereses y pasiones. Esa conexión especial fue un recordatorio constante de que, incluso en las dificultades, siempre hay espacio para el amor y la amistad. Reflexionando sobre su viaje, Julián se dio cuenta de que el miedo nunca desaparecería por completo. Sin embargo, aprendió a bailar con él, a usarlo como una guía en lugar de una carga. Esta nueva mentalidad le ayudó a enfrentar los desafíos futuros con confianza y una perspectiva más amplia. Se sentía preparado para enfrentar cualquier obstáculo, sabiendo que no estaba solo y que tenía una sólida red de apoyo. La verdad sobre la vida que Julián ahora entendía era que la felicidad no era un destino, sino un viaje. Aprendió a vivir cada día de forma plena, abrazando las experiencias y aprendiendo de cada una de ellas. En lugar de evitar los desafíos, los veía como oportunidades para crecer y evolucionar. La sabiduría adquirida a lo largo de esta travesía moldeó su visión del mundo, permitiéndole enfrentar la vida con un corazón abierto y una mente receptiva. Con el tiempo, Julián se convirtió en un ejemplo para otros. Vio a colegas y amigos comenzar a abrirse, volviéndose vulnerables y auténticos en sus propias vidas. Se dio cuenta de que el cambio que había iniciado en sí mismo se había extendido, creando un efecto dominó de transformación a su alrededor. La gente comenzó a ver la importancia de conectarse de manera genuina, y eso trajo un nuevo sentido de comunidad.
tanto en el trabajo como en sus vidas personales. Así, el viaje de Julián no fue solo sobre superación personal, sino sobre la construcción de un legado de autenticidad y empatía. Comprendió que la verdadera riqueza no residía en bienes materiales, sino en las relaciones que cultivaba y en las experiencias que compartía. La vida, con todas sus matices, se convirtió en un campo fértil para el crecimiento y la conexión. Y al mirar hacia el futuro, Julián se sentía en paz, listo para enfrentar lo que viniera. Sabía que la vida estaría llena de altibajos, pero ahora tenía la certeza de que cada desafío ofrecía una nueva lección. Con el corazón abierto y la mente receptiva, estaba decidido a vivir plenamente, a aprender y a crecer, abrazando cada momento y siempre recordando que no estaba solo en esta travesía. Con el paso de los meses, Julián se sentía un hombre diferente. Al mirar su camino, reconocía que sus logros y aprendizajes no eran solo hitos personales, sino también puentes que había construido para conectarse con los demás. Su transformación no se limitaba a superar desafíos individuales. Era un cambio que reverberaba en la vida de todos a su alrededor. El ambiente laboral, lleno de creatividad y colaboración, se convirtió en un testimonio del poder de la autenticidad y la empatía. En una tarde soleada, mientras conversaba con Valeria durante el almuerzo, Julián no pudo evitar reflexionar sobre todo lo que había vivido. Recordó cómo eran antes, y Valeria asintió, recordando las presiones y el miedo que impregnaban la oficina. Era como si todos estuvieran atrapados en una jaula, pero ahora parecía que estaban volando. La vida es un baile, ¿no es así? Aprendí a bailar con mis miedos y a usar mis vulnerabilidades como una fuerza. Eso lo cambió todo. Valeria sonrió, sabiendo que compartían una conexión más profunda que nunca. Aquella amistad, nacida de la autenticidad, se había convertido en una fuente de apoyo y celebración. Mientras Julián hablaba, un pensamiento lo golpeó. El verdadero éxito no era acumular bienes materiales o reconocimiento, sino la capacidad de conectarse, de ser auténtico y de inspirar a otros. Se dio cuenta de que esta nueva visión del mundo había moldeado sus elecciones y sus relaciones. La felicidad está en las pequeñas cosas, dijo, mirando a los ojos de Valeria, en las risas, en las conversaciones sinceras y en el coraje de ser quienes realmente somos. Pero, como la vida está llena de sorpresas, algo inesperado estaba a punto de cambiarlo todo nuevamente. Una mañana, al llegar a la oficina, Julián fue sorprendido por una reunión convocada por la alta dirección. La atmósfera estaba tensa y todos se preguntaban qué podría estar ocurriendo. Cuando el jefe entró en la sala, su expresión revelaba la gravedad de la situación. Lamentablemente, tenemos que anunciar una reestructuración. Algunos equipos serán disueltos y algunas funciones eliminadas. El corazón de Julián se disparó. Miró a Valeria, que también estaba visiblemente afectada. La sensación de inseguridad que pensaba haber dejado atrás resurgió, pero rápidamente recordó las lecciones que había aprendido. No podemos permitir que el miedo nos paralice, murmuró para sí mismo. Se volvió hacia sus colegas y, en lugar de dejarse abatir, decidió que era hora de actuar. Estamos juntos en esto, dijo Julián en voz alta, reuniendo coraje. Independientemente de lo que suceda, somos un equipo. Vamos a apoyarnos y encontrar maneras de superar esto. Sus palabras trajeron un nuevo ánimo al grupo, y se dio cuenta de que, incluso ante la incertidumbre, había un poder innegable en la unión y la autenticidad. Al final del día, mientras salía de la oficina, Valeria lo encontró. «Fuiste increíble ahí dentro», dijo ella, admirada. «¿Cómo lograste hacer eso?» El miedo era visible en todos, pero lograste unir al equipo. Julián sonrió, sintiéndose fortalecido por la respuesta positiva del grupo. Aprendí que, incluso en tiempos difíciles, la verdadera fuerza está en nuestra conexión, y eso es algo que nadie puede quitarnos. A medida que pasaban los días, Julián y su equipo comenzaron a adaptarse a la nueva realidad. Se volvieron más cercanos, compartiendo ideas y encontrando nuevas oportunidades en medio de la crisis. Las lecciones de vulnerabilidad y autenticidad que Julián había cultivado no solo lo ayudaron a enfrentar sus propios miedos, sino que también inspiraron a sus compañeros a hacer lo mismo. Al reflexionar sobre todo esto, entendió que la vida es una serie de nuevos comienzos. Lo que parecía ser un fracaso, una pérdida, en realidad era una oportunidad de crecimiento y transformación. Supo que la verdadera riqueza no era lo que se tenía, sino lo que se construía junto a los demás. El viaje de Julián era una prueba de que la vida es una danza constante, llena de altibajos. Finalmente se sentía en paz, listo para enfrentar el futuro con el corazón abierto y la mente receptiva. Y mientras caminaba hacia lo desconocido, sintió una determinación renovada. Estamos juntos en esto. Cada día es una nueva oportunidad.
Así, Julián invitó a todos a reflexionar sobre sus propios viajes. ¿Qué han aprendido de sus miedos? ¿Cómo pueden transformar sus desafíos en oportunidades de conexión? Sintió que cada uno tenía una historia que contar, y que esas historias podrían inspirar a otros a abrazar sus propias vulnerabilidades. La vida, después de todo, es un viaje colectivo, y al compartir nuestras experiencias, creamos un espacio para el cambio y la empatía. Julián sabía que el futuro podría ser incierto, pero ahora estaba decidido a bailar con cada paso, a celebrar cada nuevo comienzo y a construir un legado de autenticidad y amor, y convocó a todos a unirse a él en esta danza, recordando que, juntos, pueden transformar el miedo en fuerza y la vulnerabilidad en conexión.